Hola a todos, qué gusto que estén aquí otra vez con nosotros para participar en esta experiencia de reflexionar. Hemos llamado a esta serie Transformando el Mundo con Reflexiones. Y en esta ocasión tenemos planeado, aunque uno no sabe a dónde van las conversaciones, pero el plan, la meta, es reflexionar sobre el poder curativo que tienen las artes. Así que por ese motivo tengo el placer de estar hoy acompañada por una gran amiga, bella amiga, Evelyn Serrano. Evelyn es artista y también educadora y nos conocemos porque ambas somos parte de una comunidad que se llama California Institute of the Arts, en donde yo participo como una de las psicoterapeutas disponibles para los estudiantes en esta Universidad de las Artes. Mi nombre es Melissa Shepard Williams y qué gusto, Evelyn, que estés aquí nuevamente para que nos tiremos al agua y conversemos un poco más sobre ese poder que tienen las artes. ¿Cómo has estado? Tanto ha sucedido en el poco tiempo que tenemos de haber comenzado este nuevo año. Así es, así es. Bueno, primero, Melissa, gracias por este espacio, gracias por invitarme y qué suerte que estés haciendo este trabajo y que de nuevo, que crees un espacio para nosotros poder pausar, reflexionar, entender cuál es la posición en la que estamos. Podemos entonces de esa manera tomar nuestras decisiones y ver los caminitos, digamos, que tenemos frente a nosotros y detrás de nosotros. Sí. Y eso es parte de estar bien, ¿no? De sentirte que tienes digamos, que estás completo, ¿no? Como persona. Entonces, te agradezco mucho la invitación y como te decía antes de que empezáramos a grabar, cada vez que puedo hablar contigo, que pueda hablar contigo, yo voy a decir que sí, sí es posible, Ay, porque siempre aprendo mucho y me ayudas a pensar y a clarificar también cosas que intuyo, pero quizás no tengo el espacio para verbalizarlas, para decirlas. Así que nada, gracias. gracias Y, a ti. y bueno, en cuanto a este enero, que ya casi es febrero, ¿verdad? Increíble, increíble, increíble. Em, I am just, perdón, cambié de Es lenguaje. que nosotras hablamos Spanglish cada vez que nos... Sí, para adelante y para atrás, ¿verdad? Yo, mira, si me pongo a ver los días que hemos pasado ya de este año, un evento que así que para mí tengo mucho deseo de que sea que refleje las cualidades de lo que este año va a ser y lo que nuestro futuro va a ser. Es ese poema de Amanda Gorman durante el evento de la inauguración del nuevo presidente. Eh, una persona que tiene 22 años, pero que es infinitamente sabia, ¿verdad? Sabia. Y es sabia, ahora te lo estoy diciendo y todo mi cuerpo está respondiendo a esa memoria. Ella reconoce que tiene un lineaje de miles de años, ¿verdad? No es solo que ella tenga 22 años, es que ella tiene miles de años, porque está mirando para atrás también, ¿verdad? Y ella habla de todos estos increíbles pensadores africano-americanos o de la diáspora africana que han sido líderes para nosotros. En muchos casos líderes en cuanto a las letras, en cuanto a la literatura, ¿no? Entonces, se ve claro que ella es parte de ese lineaje. Entonces,
me provoca pensar, bueno, ¿y qué viene? ¿Qué está ella iluminando para lo que va a ser lo que va a ser el futuro? ¿No? Ella va a ser el ancestro de alguien. Ella va a ser la persona que otros en el futuro van a decir, mira, ¿se acuerdan de lo que dijo ella? Yo estoy ahora viéndola a ella como mi linaje. Ay, entonces eso me da mucha esperanza. De veras que me recordó lo importante que son las artes para poder tener una visión y un reto claro de a dónde vamos. Un reto claro, claro. Ella nos dijo, ahora déjame ver si busco mientras estamos hablando del poema, pero ella nos dijo, tendremos el coraje de ser la luz. Ser la luz. Vamos a tener ese coraje. Es como un reto, ¿no? Ver la luz en las otras personas y ver la luz en nosotros mismos y echar esa luz para adelante. Entonces, ese es el poder de las artes, es crear espacios que apenas podemos intuir e imaginar. El arte te lo pone así muy claro, tú sabes, te lo exhibe así muy claro. Y debido a que puede hacer eso, entonces tú como, digamos, ¿cómo se dice witness en español? Como Testigo. Perdón, como testigo, exacto, como testigo que está apreciando esa arte, a ti te cambia la manera de pensar, ¿verdad? Tu capacidad de imaginación se multiplica y se expande. Y te pones tú de repente en un espacio donde tú te haces nuevas preguntas. ¿Será que yo necesito ver esa luz en otras personas? ¿Será que yo puedo reconocer que tengo el poder de mi luz y que yo puedo imaginar futuros alternativos? I mean, es súper poderoso. Hay otros muchos retos, por supuesto, que estamos todos compartiendo, la pandemia, todas las muertes, el trauma nacional. Exacto. Pero Dios mío, esa muchacha y tantos como ella, ¿verdad? Que tienen ese coraje de definir las cosas muy claramente. Muy. Sí, fue un momento que para mí fue inspirador. Realmente me invitó a reflexionar, a pausar para reflexionar. Cuando usaste la palabra reto, me hiciste recordar las muchas ocasiones en donde hemos conversado sobre cómo las artes nos invitan a ver algo nuevo, a considerar algo nuevo, quizás una perspectiva nueva, un ángulo distinto. Y por eso es que reflexionar fija el tono, por así decirlo, para la sanación, para la prosperidad, porque nos invita a cuestionar. Al cuestionar nos salimos de aquí, del túnel, y vemos más. Y yo siento infinita gratitud por las palabras de Amanda Grothman, porque ¿cómo invitan esas palabras? Y es una muchacha de acá, de Los Ángeles también. Sí. Ay, vaya, hay muchas cosas. Es una muchacha que es una hija de una madre soltera. ¿Qué pasó? Tengo una amiga también artista que trabajó con una organización que se llama Right Girl. Y esa organización realmente lo que hace es crear espacios para voces como ellas, para que puedan refinar y crecer como artistas, ¿verdad? En el sentido, el caso de esa organización es el sentido literario, que te hace recordar qué importante es que hayan espacios así, para que entonces esas voces, ¿verdad? Puedan crecer, puedan evolucionar, puedan estar en resonancia con otras voces
Yo he visto recientemente algunas entrevistas con ella y ella le da mucho crédito a ese programa. Entonces también, por otro lado, también como educadora, pienso la gran responsabilidad y el gran valor que tiene el crear espacios para que esas voces sientan y conecten con su poder, que conecten con su luz, que conecten con infinitas posibilidades en que se puede manifestar en el mundo, ¿no? Sí. Tú ves a esa muchacha en entrevistas y te das cuenta que hay un nivel de claridad, de autoconfianza, ¿no? Y de una esperanza que no es una esperanza naive, tú sabes, es una esperanza informada por la realidad. Ujú, ujú. Claramente anclada en la realidad, con todas la complejidad de la realidad, las cosas terribles y las cosas maravillosas de nuestro mundo, ¿no? Sí. Es profundo, es profundo. Y debido a que obviamente reconocemos el poder que tienen artistas como ella y tantos artistas en general, debido a ese poder, entonces siento más responsabilidad como país, también como individuo, de que nosotros protejamos a los artistas y protejamos a las organizaciones que crean espacios para que esos artistas se desarrollen. Porque cuando esas organizaciones y los artistas no están protegidos o realmente apoyados, todos sufrimos. La democracia sufre, la imaginación sufre, lo que es posible sufre, ¿no? Ahora mismo, un punto de conexión que estoy haciendo, yo soy originalmente de Cuba. Y en Cuba hay en este momento una enorme tragedia, muchas tragedias como las mismas que estamos compartiendo aquí, pero además un grupo de artistas del movimiento 27N que básicamente están pidiendo libertad de expresión. Ujú. Algo que quizás en este país tomamos así como por sentado. Ujú. En otros contextos no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Entonces, en este caso, ellos están pidiendo libertad de expresión. Y el Ministerio de Cultura, que se supone que los ayude, en realidad, al parecer, no están ayudándolos. Entonces, hay un nivel de silencio y de violencia contra artistas, porque los artistas iluminan, los artistas provocan, ¿verdad? Los artistas retan. Son a veces directamente, a veces menos, ¿no? Pero ese poder es indiscutible, ¿no? Entonces, Indiscutible, ujú, discutible. Y te escuché mencionar la palabra imaginación varias mm, veces. Y eso me hizo pensar que hay una conexión entre lo que acabas de describir con respecto a la imaginación y el trabajo que hacemos nosotros, los que estamos en el campo de la salud mental. mm, Una de las cosas que intentamos promover en el proceso de apoyar a una persona en su jornada de sanación es la reconexión con su habilidad de tener imaginación, de usar la imaginación. Hay varios caminos que, que nos ayudan a reconectarnos con la imaginación y me parece que ahí convergen los artistas en el contexto tuyo y los artistas en el contexto de salud mental, profesionalmente hablando, ¿verdad? mm, El trabajo que se hace en salud mental realmente tiene
tiene una esencia artística. Esa conversación es un arte. Hasta los silencios son parte de esa experiencia de co-creación con la persona con quien estamos compartiendo el momento. Y se introduce ese sentido de imaginación como ingrediente esencial en el proceso de sanar. Así que cuando te escucho hablar sobre lo que representa la imaginación en el mundo del artista, suena muy parecido. Suena muy parecido en el sentido de que aparentemente, y dime qué piensas, pero aparentemente intentamos provocar algo similar o lo mismo. Intentamos provocar la imaginación de alguien. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué eso es tan fundamental como herramienta para la sanación mental, para la salud mental? Pues resulta que nos conecta con nuestra habilidad de pensar expansivamente, ¿verdad? Realmente nos conecta con esa parte del cerebro que es para reflexionar, para ver, para tomar una vista panorámica de una situación. Nos conecta también con el espíritu juguetón. El espíritu juguetón hace algo muy distinto dentro de nosotros que el miedo. El miedo puede paralizar. Contrarresta el miedo. Muy, muy bien dicho, sí, sí. Ay, sabroso, lo voy a apuntar. El espíritu juguetón tiene una manera de contrarrestar el miedo. El miedo que nos previene ver otros ángulos de una situación. El miedo que nos mantiene estancados en una situación. Y el miedo es algo que ha causado estancamiento no solamente individual, pero también a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de nación. Así es. Por ese motivo podemos tener una conversación sobre el clima político y encontrar el miedo en varios lugares. Así es. Fomentando agitación. Fomentando agitación. Y el espíritu juguetón nos ayuda a ver otras cosas. Es expansivo. A mí me parece que ese es otro antídoto contra el miedo y también contra como contra la vergüenza, ¿sabes? Como un sentido de que no soy suficiente. No soy suficiente porque mi contexto quizás me dice no soy suficiente. O porque fuerzas que quizás yo creo que no puedo controlar me dicen no eres suficiente o no tienes suficiente. Entonces ahí viene la vergüenza, el miedo y una serie de cualidades que pienso no nos permiten estar completos, tener, tú sabes, como expresar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros talentos, nuestras historias, nuestras posibilidades en maneras que son expansivas. Me encanta esa palabra que utilizaste. Me recuerda a una entrevista que estaba oyendo, una conversación bella con la autora Ijeoma Oluo, que ha escrito muy elocuentemente sobre
la sociedad donde vivimos, que privilegia a la supremacía blanca, habla mucho sobre racismo, etcétera, etcétera, y nos da muchas herramientas muy concretas. Ella estaba en conversación con Janaya Future Can, que es un activista de Canadá originalmente, ahora vive en Los Ángeles. Y Janaya estaba hablando de que él tiene como una práctica. Es interesante porque no sé cuál es el they, el pronombre que es, no es ni ella ni él, es un they. En inglés se llama they. ¿Cómo sería ese pronombre en español? Eso es lo interesante del idioma español, porque realmente está muy conectado a género. A género, exacto. Y esta persona no se identifica como ella o él. En fin, Eso, le voy a llamar Janaya. eso complica las cosas. Ajá. Yo, si puedo hacer un pequeño paréntesis, ya que mencionaste eso, hay un gran movimiento dentro de la comunidad de habla inglesa de añadir la X La X. para incluir, como forma de incluir a quienes no se identifican con ese sistema de dos géneros. Y una de las cosas que causa que sea un poco difícil para la persona que solamente habla español es el hecho de que el idioma en sí está muy conectado con género, el género. Con esa, right, Exacto. con esas dos posiciones. La dualidad, exacto. Así que es muy interesante cómo el idioma dice mucho sobre cuáles son los valores de una cultura. Así que al evolucionar la cultura, evoluciona el idioma. Eso, así ¿Verdad? es. Así que bueno, a ver qué pasa. Necesitamos nuevas palabras, ¿verdad? ¿Verdad? Nuevas palabras. Porque tenemos ellos y ellas. ¿Y qué pasó con, verdad? Claro. Español no es tan neutral como el idioma inglés. Exacto, exacto. Bueno, pues me sigo refiriendo a esta persona con su primer nombre, su nombre que es Janaya. Y estaba hablando se refería a cómo la manera de empezar a sentirnos más libres y a crear espacio y libertad e inclusión y igualdad para nuestros vecinos, nuestros amigos, familias, etcétera, las personas que con las que interactuamos en la vida diaria, es tratar de salir de la prisión, una prisión que otra persona, otro sistema nos han puesto en esta prisión y es por falta de imaginación. Eso a mí me resonó mucho porque imagínate eso, vivimos en un sistema donde la falta de imaginación nos pone en una prisión, nos pone en una caja. Vamos siempre a ser así, esta es la experiencia que tenemos, o no hay espacio para otra experiencia, no hay espacio para otras posibilidades. Y lo que Janaya nos reta, de nuevo, me encantan las personas que nos retan, ¿verdad? Sí. Me encantan. Janaya dice, tenemos que liberarnos de las prisiones que vienen de la falta de imaginación. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Es con más imaginación. ¿Qué espacios creamos para poder ejercitar imaginaciones que nos permiten ver realidades que no tenemos todavía, las intuimos, pero no las hemos vivido, ¿no? Y empezamos no solo a ver posibilidades para el futuro, pero también posibilidades para nosotros mismos, que son más expansivas, más juguetonas, como tú dices, hay más espacio para yo verme en diferentes quizás posiciones, lugares, poderes, etc. Y siento que las artes hacen eso. Muchas veces como testigo de las artes o persona que está apreciando
dependiendo de la forma de arte que sea, hasta cierto punto el arte te está diciendo, sal de lo que conoces. Ujú. ¿Verdad? Vamos a traerte aquí a esta otra experiencia donde quizás no tienes ningún tipo de referencia o mínima referencia, y te voy a dar la oportunidad de ser otro, de ser otra, de ser otra persona, de tener una visión que quizás no has tenido antes, de experimentar, ponerte los zapatos de otra persona que a lo mejor te quedan un poquito grandes o muy chiquitos, Sí, pero mira cómo se siente, ¿no? sí. Vaya, las posibilidades de transformación son infinitas, Infinitas. infinitas. Evelyn, yo creo que diste en el clavo con esa última frase. Las posibilidades de transformación son infinitas. Ujú, ujú, Realmente, cuando nos conectamos con la imaginación, estamos cuestionando lo que se da por sentado. Si no se cuestiona, ¿cómo se avanza? Mira cuántas cosas son parte de nuestro diario vivir que son producto de la imaginación de nuestros ancestros. ujú, Si no se hubieran tirado ellos al agua para imaginarse algo nuevo, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. ujú, Así que, ¿a qué nos atrevemos nosotros ahora, aquí y ahora? A ujú, imaginar, a cuestionar. ¿Sabes? Mencioné el espíritu juguetón pensando en, en los niños, ¿verdad? Y a ese espíritu juvenil que podamos llevar por dentro. Los niños aprenden jugando, descubren las cosas jugando. Y si nos reconectamos con esa esencia que aborda las cosas con curiosidad, ujú, entonces podemos notar lo que es necesario notar para crecer, ujú, ¿verdad? El miedo, pues, habíamos estado hablando del miedo, es parte de nuestra condición humana, pero afortunadamente no es la única parte, ¿verdad? Podemos tener otras experiencias, hay otras fuerzas, como lo es la energía dentro de la curiosidad, dentro de la imaginación, ujú, dentro de eso que tiene el espíritu juguetón que nos ayuda a expandirnos. Por eso siento que lo que mencionaste de cómo el artista nos invita a salirnos de lo que conocemos. ujú. Yo diría que casi como desvestirnos de todas las ropas que hemos heredado de Mm. nuestros ancestros y ponernos una ropa nueva, ¿verdad? Me gustó cuando dijiste que los zapatos a lo mejor se sientan grandes, pero es una nueva experiencia. O chiquitos, O chiquitos, ¿verdad? Alguien te está diciendo, pruébate estos zapatos, pruébatelo, a ver. a ver cómo. Y Uh vas -huh. a sentir como yo me siento, que los zapatos me quedan bien apretados. Cada vez que camino, no puedo caminar porque los zapatos me aprietan. Te estoy usando eso como Wow, una metáfora, ¿verdad? Que en la de sociedad verdad, algunas personas están así, con los zapatos apretados todo el apretar. tiempo. Oye, esa es una metáfora muy interesante cuando nos ponemos a pensar en las generaciones que han estado viviendo opresión. Mm, Hemos sobrevivido unos zapatos apretados por generaciones. así es, así es. Y Necesitamos entonces, más soltura, necesitamos más soltura. más soltura. Y cuando hablamos de la imaginación, que también viene acompañada con lo que decía, es como una familia. La Mm, idea de el juego, la imaginación, también pienso la vulnerabilidad,
Porque Ujú. cuando tienes imaginación, realmente cuando hay un espacio donde la imaginación puede desenvolverse, también estás retando a la persona, al individuo, quien sea, la comunidad, estás retándolo a ser vulnerable, porque estás Exacto. retándolo o retándolos a moverse del punto conocido, del punto donde quizás es lo familiar o lo cómodo realmente. Entonces, a través de la imaginación, a través de las artes, a través de estos espacios de hasta cierto punto expansivos de juego, Ujú. estás creando una posibilidad para decir, bueno, tendrías el coraje de tratar esta oportunidad o esta. Ujú. Requiere de un nivel de vulnerabilidad porque el resultado de probar algo puede ser, eh, tú sabes, algo, en inglés se llama failure, ¿cómo diríamos en español? Fracaso. Un fallo, un fracaso, Ujú. exacto. En el otro, al final de ese proyecto imaginativo, a lo mejor lo que hay es un fracaso. Y Ujú. estamos invitando a la gente, bueno, trátalo. Lo importante es el proceso de tratarlo, Y el tratar. reto imaginativo, Ujú. porque entonces después esa experiencia, esa transformación, tú puedes coger esa experiencia y ponerla en tu vida, en otras cosas de tu vida que a lo mejor no están inspiradas por una obra de arte, pero ese proceso que viviste lo puedes, se transfiere a Ay, otros sí. aspectos de tu vida. No, entonces lo que yo sentí cuando esa muchacha habló eso, cuando Amanda Gorman leyó esas palabras que venían de, oh my gosh, venían de las raíces de la tierra y de Mm, generaciones y de, mm, ujú. ¿verdad? Yo vi una verdad, la verdad de Sí, Amanda Gorman, sí. pero entonces yo cojo esa experiencia de esa experiencia vital, ese reto de imaginación que ella me dio en esa experiencia, nos dio. Y digo, bueno, ¿qué hago con eso cuando yo vaya a mi consejo vecinal Ujú. a ver para retarlos a que usen su imaginación para resolver problemas que han estado en mi comunidad por décadas? Aquí tenemos problemas de racismo por décadas. Entonces, podemos nombrarlo y a la vez ejercitar em, nuevas imaginaciones para crear soluciones diferentes a problemas viejos, Bien. problemas que hemos tenido por mucho, mucho tiempo. Y Mm, eso se lo debemos a los artistas. Bueno, en mi caso, exacto. ella me dijo, en ese momento, realmente me está recordando, tú también puedes soñar, tú también puedes imaginar otras posibilidades. Exacto. Y cuando me toque hacer la conversación con el consejo vecinal, yo voy a tener eso ahí, tú sabes, Ujú. informándome mis opciones. Ujú. Cuando estoy planeando mis clases, ok, tengo una paleta de diferentes opciones que puedo tratar de crear un espacio para específicas conversaciones. Déjame crear un espacio donde mis estudiantes sientan el poder que ella demuestra, Sí, sí. etcétera, etcétera. Es como es tan bello porque realmente cuando uno se siente movido por las artes, realmente movido y transformado, esa transformación no es solo de ese momento. Se puede extrapolar, se puede transferir a otras experiencias de la vida, ¿no? Entonces, Exactamente. súper poderoso. Wow, mientras más te escucho, Evelyn, más siento esa afinidad entre el trabajo del artista y el trabajo que se hace dentro de eh, las artes de salud mental, porque estamos buscando extrapolar, constantemente estamos buscando extrapolar la forma en que lo que está sucediendo en el momento, en el presente, entre nosotros y la persona en esa sesión, que lo puedan replicar fuera de ese espacio. Mm, Creamos juntos ese espacio y está lleno de energía y que lo puedan replicar
en otras interacciones con otras personas, en otros lugares, en otros contextos. Mientras te escuchaba hablar sobre vulnerabilidad, pensé, wow, ese coraje al que se refería Amanda Gorman en su poema, ¿será esa la fuerza que facilita que nos tiremos al agua y seamos vulnerables al tratar algo nuevo? ¿Verdad? Y quizás sea eso lo que nos ayude a ver a la vulnerabilidad de otra forma, porque muchos la ven como señal de debilidad, cuando tremenda fuerza es eh, dejarnos hacer algo nuevo, ¿verdad? Revelarnos no revelarnos como rebelión, sino revelar, mostrar quiénes somos por dentro. Tiene, tiene que haber cierto nivel de coraje para hacer algo así. Así que, ¿cómo lo podemos llamar debilidad? ¿Verdad? Es muy interesante eso. La autora y investigadora Brené Brown, que ha hecho mucha investigación sobre lo que es el tema de la vulnerabilidad y del el daño que causa, ay, se me olvida siempre la palabra en español, shame, la Vergüenza. vergüenza, la Vergüenza. Ujú, vergüenza. ujú. Eh, eh, Ella habla mucho de lo importante que es crear espacios donde la persona pueda ver su poder y su poder pueda ser, que esa persona pueda ser vista por quien esa persona es. Es. Y que ellos puedan, esa persona se pueda ver a sí mismo. Ujú. Entonces, porque quizás es un problema cultural o quizás es eh, los sistemas en los que participamos, que muchas veces el espacio que tenemos para ser realmente nosotros completos, realmente no existe con frecuencia, no existe con frecuencia, ya sea en el contexto educativo, ya sea en el contexto de nuestro hogar, ya sea en el contexto de nuestras relaciones. Podemos ofrecer una partecita de nosotros y con mucha frecuencia partes de nosotros de hecho son oprimidas, son acalladas. Sí. Entonces, ¿cómo es que podemos? Siempre estoy pensando con las artes y realmente gran parte de mis proyectos tienen que ver con colaboraciones comunitarias. O siempre estoy pensando qué alternativas podemos crear a través de las artes Ujú. a experiencias que la mayoría de las personas están teniendo que refuerzan y te mueven más allá de verte a ti como persona completa, ¿no? So, ¿cómo podemos crear experiencias donde podemos hasta cierto punto practicar partes de nosotros que normalmente no podemos practicar, que no podemos, en inglés le llamamos rehearse, como en estamos haciendo una obra de teatro y la practicamos, ¿verdad? Ensayamos. Normalmente la ensayamos. Ujú. En la vida real tienes una situación y ahí mismo tienes que tratar de ver pues, cómo vas con eso, cómo resuelves la situación. Con muchos proyectos artísticos, lo que es maravilloso y así expansivo es que tienes la oportunidad de participar en un espacio donde puedes ensayar diferentes maneras de interactuar con la realidad o interactuar con una situación. Ujú. El teatro como forma de liberación me parece una herramienta súper importante, sobre todo específicas metodologías como el teatro del oprimido El teatro de lo. Ujú. o playback theater que creo en español sería como teatro playback, no sé, ¿Cómo lo podemos traducir? ¿cómo lo traducimos? Ay, Mm, ¿sabes cuando tienes
una de las teclitas que dice play, Ujú. como para echar para adelante, ¿no? ¿Verdad? Tocar otra vez. Para tocar otra vez, exacto. Y esa, Revisitar, para revisitar. ujú, ¿Cómo, y esa cómo suena metodología, eso? perdón. ¿Cómo suena eso? ¿Suena correcto Sí, coger esa palabra, revisitar? No, no estoy segura. revisitar, teatro de revisitar. Sí, puede ser, creo que lo acabas de nombrar, Melissa, en Ok. español. Nunca lo había oído en español. Es una metodología que tiene ya varias décadas y es muy basada en historias. Ujú, Y entonces, digamos, hay diferentes procesos, digamos, pero uno de ellos es que yo te puedo contar una historia y tú eres, digamos, eres la persona que está recibiendo esa historia con ujú, todos los sentidos. Y ujú. después eh, me das esa historia de regreso a mí, me las reflexionas a través de gestos. Y es realmente transformativo sentir y saber que ha sido escuchado, que tu historia ha sido Exacto, escuchada y recibida exacto. y reflexionada, porque entonces esa persona a través de varios gestos te da el corazón de tu historia. Qué Es bonito. súper poderoso. Qué bonito. Al escucharte, Evelyn, pienso mucho en, en, en esta idea de que en nuestra condición como humanos necesitamos ese sentido de conexión, ese sentido de que alguien es testigo de nuestra vida, Mm. ¿verdad? ¿Te acuerdas del proverbio este africano del que hemos hablado? Ubuntu. Ubuntu. I am, I am because you are. Yo soy porque tú eres. Mm. ¿Verdad? Y la idea de que eh, cómo puede eso ayudarnos a sanar, ¿verdad? Mm. Sentirnos comprendidos, sentirnos escuchados, vistos, y en esa plataforma que describiste del Playback Theater y también el Teatro del Oprimido, Pero el oprimido bella también. oportunidad para practicar eso. He tenido oportunidad de colaborar con una amiga, creo que tuviste oportunidad de conocerla, me parece, Kimiko Warner Turner, que como Mm. tú también hace mucho trabajo dentro del teatro del oprimido. Y ella ha varias veces visitado nuestras clases en donde estamos pues entrenando a futuros psicoterapeutas para mostrar cómo el teatro del oprimido ofrece oportunidades muy similares a las que suceden en terapia para expresar, procesar lo que está pasando por dentro con movimiento, con diálogo. Es algo tan impresionante. Mm. Me encantaría que las tres conversáramos porque Ay, sí, me encantaría. De el hecho, trabajo ha sido Ujú. precioso. Me encantaría conocerla, me encantaría. Sí, El muy teatro bien. del oprimido, una de las, digamos, de las grandes influencias vienen del terreno de la terapia, con Jacob Moreno en los 30, 40. Sí, él hacía psicodrama. Exacto, exacto. Ujú, Ya desde entonces y seguro antes se ujú. veía la posibilidad de lo que es ver tu historia de una manera diferente, quizás en el cuerpo de otra persona, en vez de verla en tu cuerpo, donde tú fuiste, digamos, el personaje principal, pero y además la persona que está contando la historia, el teatro te permite poner un pasito así para atrás y decir, bueno, ¿qué tal si otra persona hace tu historia y representa tu historia? ¿Qué podemos aprender de eso? Exacto. Si Ahí está cambio la la... imaginación.
Ahí está la imaginación, otra vez. Llegamos de nuevo. Exacto, el poder que tiene conectarnos con la imaginación para cuestionar algo, para observar algo, tomar perspectiva, ¿verdad? ¿Te imaginas, hablando de imaginación, te imaginas si nos diéramos la oportunidad de examinar el clima político nacionalmente, internacionalmente, trauma histórico, o sea, dolores que han pasado de generación en generación a las comunidades oprimidas? ¿Te imaginas el poder curativo que tendría el utilizar teatro del oprimido, que a Químico le gusta decir teatro del optimismo, para examinar tantos ángulos de esta situación? Óyeme, para que realmente podamos personificar las palabras de Amanda Gorman cuando ella nos invita a ser la luz, a tener el coraje de ser la luz, ¿verdad? En donde nos apoyemos mutuamente para sentirnos libres de ser vulnerables con el propósito de aprender. ¡Wow! Así es. El arte. Qué lindo sería, qué lindo sería. Pienso que tomaría, bueno, yo quiero pensar que eso ya está sucediendo. Eso está sucediendo. Quizás lo queremos a mayores escalas, ¿no? Sí. Pero está sucediendo, y la idea de que todos podamos funcionar y vivir en un paradigma donde estemos más interesados, o no más interesados, pero que haya espacio para posiciones que no son binarias, digamos. Que vivamos en un paradigma donde estemos más dispuestos, digamos, o tengamos más coraje, o más práctica en cuanto a nuestro propio coraje, a nuestra propia vulnerabilidad y el coraje de no tener éxito al final de eso, porque nada, eso va en ciclos, ¿no? Puede ser que me caiga ahora, pero me levanto y sigo tratando hasta que llego a un lugar donde he aprendido algo o he cambiado, etc. Exacto. Pero imagínate, si podemos crear estos paradigmas para nuestras familias, para nuestros barrios y todo, donde estamos practicando constantemente hacer preguntas en vez de siempre tener respuestas enseguida, ¿verdad? Porque nuestra cultura privilegia el conocimiento. Sí. Si no sabes, te ponemos a un lado, ¿no? En vez de cambiar la cosa y decir, bueno, vamos a pausar y vamos a hacer preguntas. No porque no sabemos, sino porque queremos saber. Hacer preguntas. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Y investigas, abres el plano de lo que es posible. Sí. Nombramos aquellas cosas que quizás queremos cambiar, que nos incomodan, los zapatos apretados, ¿no? Los zapatos apretados. Los nombramos. Y entonces, muy generosamente, realmente, y tiene que ser una cosa intencional, debemos decirlo, que el valor, digamos, the value, el valor de estar juntos es, una de las cosas que privilegiamos es que queremos oír de todos, porque a donde lo que tú te puedes imaginar y lo que yo me puedo imaginar son cosas diferentes, y a lo mejor la solución está in between. En between, en el medio. En el medio, entre lo que tú dijiste y lo que yo dije, a lo mejor la cosa vive aquí, ¿no? Pero tenemos el hábito de que no, yo tengo la solución y es una solución. Cuando en realidad, claramente, los problemas que tenemos son problemas de milenios. Entonces necesitamos soluciones nuevas y necesitamos procesos que
son nuevos también. Procesos que son más juguetones, más expansivos, más curiosos, quizás más vulnerables. Y pienso que oyéndote claramente, tu campo hace eso y las artes hacen eso. Son espacios liminales, espacios de Exacto, posibilidad. espacios liminales. Y fíjate Ujú. que hay muchos artistas que han inspirado el trabajo clínico precisamente cuando hablan de los espacios liminales. Mm. Para, por ejemplo, cuando se explora el impacto de la colonización, siempre hablamos sobre los espacios liminales, ¿verdad? Oh. ¿Quién era yo antes de la colonización? ¿Quién soy yo por causa de la colonización? ¿Qué hay en el medio? Me Mm. recordaste eso de una vez. Mira que de verdad el trabajo del artista y el trabajo clínico están así, ¿verdad? Y una cosa que me llamó la atención que mencionaste, aquello de hacer preguntas, Mm. no estar nada más enfocado en respuesta, 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 respuesta. Es algo que también nosotros en este trabajo valoramos. La idea de que hay veces que es más interesante encontrar nuevas preguntas, Mm. pausar para anotar nuevas preguntas, que enfocarnos solamente en la respuesta, especialmente porque la respuesta puede cambiar entre ahora y los próximos 5 minutos, Mm. ¿verdad? Así que yo creo que este proceso de sanación de tantas generaciones de dolor van a requerir que estemos dispuestos a hacer más preguntas. No solamente preguntas a otros, sino también a nosotros mismos, Mm. ¿verdad? Eh, ¿Qué cosas doy por sentado que quizás debo cuestionar? ¿Qué narrativas han influenciado la persona que soy hoy? ¿Verdad? ¿Qué hay en esas narrativas que a lo mejor hay que transformar para la próxima generación? Mm. ¿Verdad? Y pienso que las artes nos invitan constantemente a transformar narrativas, Mm. ¿verdad? Es muy Mm. interesante. Fíjate, Evelyn, trabajar en CalArts contigo ha sido una experiencia tan gratificante, a veces difícil, pero escuchar la forma en que los artistas reflexionan sobre un tema. Eh, He aprendido nuevas formas de ver ciertas cosas, ¿verdad? Al escuchar el lenguaje de cada, cada artista, ya sea artista visual o no, ¿verdad? Ujú. Ujú. Aprender sobre su lenguaje y algo que mencionaste antes, Evelyn, no quería olvidar. Habías mencionado la posibilidad de que lo que practicamos en un contexto lo podamos extrapolar en otro, ¿verdad? Mm. ¿Cuántas veces han surgido conversaciones con los estudiantes sobre, bueno, ¿y qué tal si lo que te ayuda a sentirte listo para abordar el escenario y calmar la ansiedad sea algo que puedas usar fuera del teatro? Mm. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puede la sabiduría que tienes dentro del teatro ayudarte fuera del teatro? Mm. Ha sido muy interesante escuchar qué sale de ahí, ¿verdad? ¿Qué sale de hacer esa pregunta? Es muy bonito. Y otra cosa que he estado pensando y que quería preguntarte,
hablamos mucho sobre la experiencia del oprimido, pero el opresor no es opresor por accidente. Ellos también tienen su bagaje de historias que causan que su forma de moverse en el mundo persista, no quieran que se acabe. Ellos tienen sus propios miedos. ¿En qué forma dirías tú que las artes nos podrían ayudar a escucharnos mejor? No solamente a nosotros mismos, sino a quienes tienen una posición distinta, una perspectiva distinta. Oh my God, me encanta tu pregunta porque ves cómo esas preguntas son tan expansivas. Las preguntas invitan. Las respuestas, bueno, pues ojalá que sean respuestas que provoquen más preguntas. Más preguntas. Pero las preguntas garantizado siempre invitan, ¿verdad? Hasta cierto punto, las buenas preguntas, ¿verdad? Me encanta eso. Bueno, el arte, por supuesto que puede hacer eso. Creo que es muy interesante ver cómo los eventos del año pasado, el hecho de que estábamos todos en casa, alrededor de las computadoras y todos leyendo las mismas noticias, lo que estaba pasando con el nuevo movimiento de derechos humanos aquí en derechos civiles aquí en nuestro país, nos ha forzado, sobre todo aquellos que somos blancos o que nos presentamos como blancos, digamos, como yo en este caso soy latina, pero soy blanca, nos ha puesto en una posición de entender que nosotros no estamos al margen de la solución, nosotros tenemos que ser parte de la solución. Entonces, en mi opinión, culturalmente, en mi práctica cultural, en mi práctica artística, tengo también que ver qué opciones yo hago, qué acciones tomo, qué decisiones tomo, de manera de poder centrar voces y sensibilidades, subjetividades que normalmente no tienen espacio. Entonces, si antes, pienso que antes lo hacía como maestra, como artista, pero quizás ahora, no voy a mentir, ahora estoy cada día más informada. Todos estamos esto es una caminata que nunca se va a acabar, ¿verdad? Estamos todos evolucionando mientras estamos aprendiendo. Entonces, este proceso de aprendizaje que siento que ha sido masivo en los últimos meses y muy, muy enfocado, también nos ha recordado que hay voces que siempre estuvieron ahí, pero que no tenían quizás los espacios que necesitan para ser escuchadas. Siempre estuvieron ahí, pero ¿cómo las escuchamos, no? Entonces, digamos, si tienes el poder de invitar esas voces, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a usar tu poder para invitar esas voces? ¿Vas a invitar a personas nativas, indígenas, a ver cuáles son sus paradigmas, sus perspectivas? Vamos a colaborar con esas personas, vamos a darles nombre y apellido, no ponerlos en grupos, pero darles nombre y apellido. Vamos a enseñar el trabajo de ellos en lugar de siempre enseñar cánones que generalmente son blancos europeos, ¿verdad? ¿Cómo podemos, hasta cierto punto, de nuevo, expandir lo que es posible, ¿no? Porque como seres humanos y como partes de ecosistemas de conocimiento, debemos reconocer esos ecosistemas que son infinitos. Entonces, en vez de enfocarnos aquí, vamos a realmente vivir nuestros valores, ¿no? Y crear espacios para esas voces. Y cuando creamos espacios para esas voces, realmente lo que estamos haciendo es creando espacio para nosotros mismos. Porque hay parte de nosotros que no tenemos nosotros idea ni que existen. Exacto. Porque no hemos oído esas voces, como lo que dijiste antes, Ubuntu. Si tú no existes, yo no existo. Yo existo en relación a ti. Luis Valdés, un poeta increíble
aquí de Los Ángeles y California, él creó un poema donde él trajo un concepto em, em, de miles de años, un concepto indígena que se llama Inlakech. Mm. Y significa, si lo traduces en español, es tú eres mi otro yo. Tú Ay. eres mi otro yo. Entonces, Mm. si las voces que estamos oyendo y percibiendo, las obras que estamos oyendo y percibiendo y siendo testigos de esas obras son solamente de un grupo, Ujú. lo que sucede ahí es que es esa relación de tú eres mi otro yo. Mi yo está en una caja, estoy solo percibiendo una parte de mí si yo no te conozco. Porque Mm. nosotros existimos en relación. Ujú. ¿Verdad? Yo me defino en relación a ti, tú en relación a mí. Tus Ujú. historias me ayudan a crecer a mí, mis historias te ayudan a crecer a ti. Entonces, Ujú. si no creamos esos espacios, todos estamos oprimidos. Todos. Sí. ¿Verdad? El opresor, porque está aguantando la llave de la cárcel, también está en la cárcel, también está en Sí, la jaula. sí. Ay, Evelyn, sí. Ujú, El opresor está tan preso como el mm, oprimido. Oye, mm, porque si verdaderamente tuvieran una idea clara de lo que es el poder, no gastarían su energía oprimiendo, mm. ¿verdad? Si reconocieran el poder que existe en apreciarnos mutuamente, que todos traemos algo de gran significado a esta existencia humana, no gastarían su energía de esa forma, ¿verdad? Sí, pero Gastándose por el entiendo, miedo. estoy de acuerdo contigo y además pienso en dos cosas. Una, y no estoy tratando de excusar a Ujú, la opresión, que ujú, obviamente no la queremos tratar de ofrecer otros otras opciones, ¿no? ujú, Liberación, transformación. ujú. Y pienso, bueno, ¿qué contextos, qué sistemas han creado espacios para la opresión y para los opresores? Exacto. Es decir, los opresores en general no salen así como semillitas de la tierra por sí solos, sino que Ujú, son partes de sistemas ujú. que facilitan constante esa opresión No y es que accidental. celebran la Ujú, opresión y que ujú. educan la opresión. Oh, sí. Entonces, ¿cómo podemos ver eso claramente? Somos parte de sistemas, Ujú, vamos no solo a funcionar en el sistema, pero ver ese sistema, pues así pararnos un poquito separados del sistema y verlo desde afuera. Como en inglés es la palabra metacognition, estás mirando como si fueras un pajarito volando arriba de ese sistema, viendo el mapa de ese sistema, cómo funciona. ajá. ¿Cuáles son las dinámicas de poder? Ujú, ¿Verdad? ¿Cuáles son las dinámicas la opresión es diferencias de poder. Entonces, exacto. podemos ver ese sistema desde afuera, desde afuerita, y Ujú, ver cómo personas que quizás vemos como nuestro enemigo son también prisioneros de ese sistema. No para excusarlo, pero entonces ujú. la manera de combatir eso es, ok, ¿qué puedo cambiar a nivel de sistema? De sistema, porque esto es sistema, Mm, ¿verdad? Sí. Cambio el sistema y trato de esa manera, poquito a Ujú, poco, ujú, ayudar a las personas a ver, hay otra manera de relacionarse con las personas, hay de nuevo la imaginación, de qué manera ujú. resuelvo yo esta situación, esta dinámica, este problema, que no utiliza herramientas de opresión, sino herramientas de liberación. Exacto. Cuando normalmente nuestros hábitos estamos habituados a usar lenguajes que son opresivos, Ujú, maneras de comunicarnos que son opresivas, ujú. maneras de relacionarnos que son opresivas, maneras de pensar sobre otros y sobre nosotros que son opresivas. Opresivo. Entonces es cómo cambiamos el sistema para ver que tenemos que cambiar nuestro lenguaje, maneras de relacionar, maneras de imaginar, Ujú.
Así que sí, siempre veo esa opresión existe porque alguien se está beneficiando de la opresión. Exacto, Y exacto. está así como incrustada en esos sistemas Ujú, que ujú. vivimos. No, y realmente si no damos ese paso atrás, como dijiste, o ver las cosas panorámicamente, como dijiste, como un pajarito, Ujú. ¿verdad? No podemos notar por qué los patrones continúan, Mm, ¿verdad? Tanto dentro de la experiencia del oprimido como la del opresor. mm, ¿Verdad? No es accidental y al tomar esa vista panorámica, entonces es que uno puede tomar nuevas decisiones, ver las cosas de una nueva forma y eso pues también aplica al opresor, mm. Y ¿verdad? también al escucharte se me ocurre también pensar que estas categorías no son, es decir, pienso yo que eh, la opresión es un espectro, es un Eso. espectro. No son dos puntos, es Ujú, un espectro. So, una persona, digamos que en un momento determinado podemos considerar nuestro antagonista, nuestro opresor o nuestro enemigo por cualquier ujú. razón. Esa persona en otros contextos no puede ser que pensemos de esa manera, de esa persona en una manera muy diferente, ¿no? Ujú. Y que de hecho en otros contextos seamos nosotros los que tengamos más poder para realmente no, eh, para visitar a la opresión en otra persona, ¿no? Entonces, Exacto. me parece interesante eso y lo mismo lo siento con el tema del racismo. Ujú, El hecho de que una persona sea, por ejemplo, yo, una mujer latina, inmigrante, etcétera, crecida en la Revolución Cubana, donde siempre hablábamos de inclusión y por lo menos en cuanto a la ideología, no a veces en la práctica, pero la ideológicamente. ideología. Entonces, y sin embargo, porque hemos crecido en sistemas que son de supremacía racial, la manera que nos comunicamos es como decir que estamos nadando en una piscina donde esa agua que no queremos, estamos nadando en esa agua, pero no nos vamos a mojar. Ujú. Estamos mojados, todos estamos mojados. Entonces es ese espectro. A Exacto. veces tengo yo comportamientos que yo diría, cuando cojo la distancia un poquito, wow, realmente usé el lenguaje que es el lenguaje del opresor. El opresor. Ujú. Me relacioné de una manera porque es la manera que he aprendido. Me relacioné de una manera que excluyó a esta persona y a esta persona y a esta persona. Ujú. O creé un contexto donde no invité a esta voz, a esta voz, a esta voz. O nada, que hay experiencias que no he tenido que no me permiten ese nivel de inclusión. Ujú. Pero bueno, todos estamos aprendiendo. Así es. Y es tan interesante porque al ir creciendo notamos más y más eh, aspectos de ese espectro, como dijiste, ¿verdad? Mm, ¿Sabes cómo en inglés esa frase, things are either black or white, las cosas mm, son o blancas o negras, o otra expresión mm. en español es así o asá, Así o asá. y mientras más crecemos, notamos más en el medio, Mm, ¿verdad? Y vamos de un lado para otro mm, en el proceso, ¿verdad? mm, Así que yo me alegro de que las artes nos dan constantemente esa oportunidad de de notar cómo nos movemos en el mundo, en qué momentos uso el lenguaje que está programado en mí, mm, ¿verdad? En qué momentos me dejo ser vulnerable, en qué momentos no y por qué, ¿verdad? mm, Las artes tienen un poder increíble ujú. y pues estoy abierta a seguir aprendiendo.
Así es, todos, todos. ¿verdad? Ay, Evelyn, podríamos hablar por horas. Así es. Gracias por la invitación, siempre. Mil gracias, Evelyn. Me has dado mucho en qué reflexionar Tú a y mí también. tengo cosas nuevas que compartir por, por lo que me has dado para masticar. Gracias. Yo también. Siempre me siento así cuando hablamos. Sí. Gracias, gracias. Pues cuídate mucho y hablamos pronto. Listo. Bueno, gracias y que todos Bye. estemos bien. Ay, sí.